Eduardo Gerón, es abogado, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Gerón? La Nata, ¿cómo va? La Nata, buen día, ¿cómo está? Bien, usted fue en su momento abogado del ingeniero Santos. Sí, efectivamente, hace muchos años. Queríamos, sí, claro. ¿Cuánto pasó? En el 90 fue, ¿no? Fue en el 90, sí, wow, efectivamente, fue en el 90. Bueno, ¿cómo está viviendo todo esto que está pasando en estos días? Mire, Jorge, yo estimo, como toda la población, de que la inseguridad, que es el tema número uno que afecta a la sociedad en este momento, no fue tratada durante muchísimos años por el gobierno, no lo es tratada ahora. Y acá convergen varios aspectos. Por un lado, converge el hecho de que una persona que puede reaccionar, como decían recién, de muy diversas formas, como primera medida no está obligada a dejarse robar. Nadie está obligado a dejar que le lleven lo que tiene, que a lo mejor es el producto que juntó toda una vida para comprarse una casa, a lo mejor son las alhajas que le dejó su madre y es el único recuerdo que tiene, o lo que fuere. Entonces nadie está obligado a dejarse robar. Ahora, hay que hacer una distinción muy importante entre lo que es justicia por mano propia y lo que es legítima defensa. ¿Por qué es muy importante? Porque la justicia por mano propia es algo que nosotros tenemos que deplorar, es algo que no debe prohijarse. La legítima defensa, en cambio, es algo que está permitido por la ley. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia entre ambos es que haya simultaneidad en el hecho y en la respuesta, y ahí habría una legítima defensa. Yo evito que me maten o evito que me saquen lo que yo tengo. La justicia por mano propia es cuando ya con posterioridad, cuando ya el hecho pasó, cuando yo ya no tengo posibilidades de recuperar lo mío, empiezo a buscar como si fuera la policía y un día lo encuentro y lo mato. Entonces, son dos cosas absolutamente distintas. Lo que la ley protege es, en determinadas condiciones, que uno pueda defenderse, pero no solo pueda defender la vida, sino la ley dice en defensa de los derechos de la vida y de los derechos de la persona. O sea, ¿qué son los derechos? Son los bienes, los derechos patrimoniales. Entonces, en la medida en que haya una racionalidad en el medio que se emplea, la ley permite esa defensa. Entonces, cuando nosotros juzgamos al médico, cuando nosotros juzgamos al carnicero, cuando nosotros juzgamos a un montón de gente que se defiende, bueno, tiene una actitud que a lo mejor no es ni la suya, la Nata, ni la mía, porque yo no uso armas. Si me asaltaran, obviamente se llevarían todo lo que yo tengo, etcétera. Pero no puedo medir con mi vara la actitud del que se defiende, porque está dentro de lo que dice la ley. Y en ese aspecto, creo yo, que la justicia ha jugado siempre un rol preponderantemente malo para la gente, porque no solo son la actitud de los gobiernos en cuanto a la inseguridad, sino que si nosotros tenemos una justicia que desde hace muchos años no da respuesta a un fenómeno cada vez más creciente, y entonces impera una actitud que es el delincuente es un producto de la sociedad, y entonces en vez de castigarlo hay que protegerlo, hay que cuidarlo, etcétera. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa política? Porque todas las políticas criminales se juzgan por los resultados. ¿Cuál es el resultado de esto? Que hoy en día el que sale en libertad vuelve a delinquir al día siguiente, a la semana, a los 15 días, etcétera. Entonces, quiere decir que todas esas actitudes de jueces que han puesto en libertad en forma automática a todos estos delincuentes no han procedido como corresponde. Estos jueces no han cumplido con la ley, advirtiendo, estudiando al delincuente, viendo si ese delincuente al salir en libertad puede ser un peligro para la sociedad, puede volver a delinquir. No, lo han dejado en libertad. Doctor Gerón, ¿cómo le va? Rolando Barbano lo saluda. Rolando, ¿cómo le va? Bien, doctor, le quería preguntar, en su opinión, el carnicero Daniel Oyarzún, que siguió a un ladrón que lo había asaltado dentro de la carnicería, tomó su auto, lo persiguió 3 cuadras, lo terminó atropellando y lo mató, ¿actuó en legítima defensa? De acuerdo a la ley, es legítima defensa. ¿Por qué? Porque si
lo que se propone el carnicero no es matarlo, sino evitar que le saquen lo que le robaron, entonces está actuando en legítima defensa. Pero la proporcionalidad entre el medio que utiliza, doctor, discúlpeme, y el objetivo que persigue. Cuando él lo amenazan con armas, entonces es justo que él se defienda con armas. Y muchas veces esa proporcionalidad tampoco puede ser exacta, porque si a mí me sacan, yo voy, pongo un ejemplo que se me ocurre en este momento, si yo voy a escriturar mi casa y llevo todos los fondos de mis ahorros en un bolso y pasa una persona en una moto, me empuja, me saca el bolso y se escapa, ¿qué otra opción tengo yo más que tirarle? Trataría obviamente de tirarle a las gomas, yo no sé si está armado o no lo está. Pero, doctor, le hago una consulta porque trato de interpretar. ¿Cómo le va? Diego Leuco, perdón, no me presenté. Hola, Diego. Recién usted explicaba la situación de la simultaneidad, ¿no? De esta idea de que cuando ya el peligro o el objeto del robo se va, se escapa y desaparece de esa escena y comienza otra escena ya de persecución contraria, usted ya ahí contaba que se terminaba la cuestión de la legítima defensa, digo, y en este caso ocurre que es muy parecido lo que pasó con el carnicero que lo que pasó con su entonces defendido el ingeniero Santos. Ocurre el robo y luego el robado es quien persigue a los delincuentes. ¿Eso para usted sigue siendo la misma secuencia o arranca una segunda secuencia? No es que terminó la legítima defensa, Diego, no. Lo que termina cuando ya desaparece la posibilidad de que esta persona pueda recuperar lo suyo. O sea, ¿cuál es el objetivo de la legítima defensa? O sea, usted no pone el foco en desaparece el peligro, sino desaparece la posibilidad de recuperar lo robado. Exacto. ¿Y cuál es el objetivo? Que yo no tengo posibilidad de correr a la policía. Perdón, doctor, ¿la legítima defensa es sobre los bienes materiales o la legítima defensa es sobre la persona? El código dice que la persona podrá defender su persona y sus derechos. O sea, textualmente esta es la letra de la ley. Claro, pero existe una proporcionalidad entre la amenaza y el uso de la fuerza que uno emplea para defender eso. Digo, obviamente. Acá el problema es que, digo, más allá de que los ladrones son ladrones, se iban en una moto y él los atropella con un auto. O sea, hay una desproporcionalidad, incluso en un accidente vial, si uno choca con un auto contra una moto, para recuperar 5.000 pesos no puedes arreglar una vida del auto. No, pero la proporcionalidad, y en este aspecto quiero ser claro, la proporcionalidad tiene que tener un alcance en cuanto es posible hacerlo de otro modo. Es decir, si yo voy con un auto y el ladrón se escapa en una moto, ¿de qué otra forma? Yo no puedo conseguirme una moto o no puedo conseguir una piedra para poder ser exactamente igual a lo que tengo. O sea, cuando se habla de proporcionalidad, se habla de proporcionalidad dentro de ciertas posibilidades. Pero y además hay una cosa que doctor, también hay que dejar en claro, que esto es también importante. Cuando no hay proporcionalidad, por ejemplo, lo que puede haber es un exceso en la legítima defensa, pero nunca, siendo simultáneo el hecho, nunca se puede hablar de que hay un homicidio. No es un homicida el que mata en esas. En todo caso podrá haberse excedido en la legítima defensa, y en ese caso sí hay una pena menor, una pena que permite la excarcelación, pero que es una pena porque la legítima defensa no tiene pena. Cuando hay un exceso, sí. Doctor, ¿y se puede alegar una emoción violenta en una situación como esta? Por lo general, convengamos en que cualquier persona que está sometido a un hecho con estas características que lo saca por completo de su vida, tiene un ánimo turbulento, tiene una emoción violenta que quizá pueda darle como para configurar una emoción violenta desde el punto de vista legal, o tal vez no, pero que realmente ninguno de nosotros reacciona con frialdad, eso es seguro. Y entonces los jueces no pueden analizar un caso desde su escritorio con la frialdad del que lo está pensando yo que haría en este momento, sino que hay que ver cuál es la posible respuesta de la persona, que generalmente
lo hace en una forma muy violenta, con una emoción muy viciada, ¿no es cierto? Doctor, entiendo, Maru Bufar lo saluda, entiendo el planteo jurídico que usted hace, pero estaba pensando en esto de en la misma acción el robado intenta recuperar sus bienes o defender su vida, en este caso recuperar sus bienes. Por ejemplo, hay un asaltante armado, yo tengo un arma en mi negocio o en mi casa y empiezo a los tiros para recuperar mis bienes sin intervención de las fuerzas de seguridad, que es, sería, ¿me entiende? Como viviríamos, antes me había hecho copar más temprano, tal vez un poco exagerado, hablaba de guerra civil, pero con el planteo que usted hace, entonces todos los robados debiéramos de salir a defender o intentar recuperar lo que nos roban, sin intervención de las fuerzas de seguridad, sin la institución que tiene ese rol para que no nos matemos entre todos. No, porque esto, nosotros no podemos salir a buscar lo robado en forma... Cuando la fuerza de seguridad es casi imposible que estén al lado nuestro, porque tendría que pasar por la puerta del negocio o por el lugar donde está pasando. Pero una vez que ya se perdió la simultaneidad, por ejemplo, yo lo corro al ladrón, no, ya lo perdí de vista porque fue en una moto, yo fui corriendo un poco, lo perdí de vista. A partir de ahí, que yo lo pierdo de vista, ya que se cortó la relación causal, yo tengo que ir a la policía, hacer la denuncia y decir, mire, me robó una persona en tales condiciones, no puedo salir yo a buscarlo y matarlo. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte? Mire, la pena de muerte ha probado en el país, la nata, que no tiene posibilidad de ser ejercida. No me está respondiendo lo que le pregunté, me encanta, pero trate de responderme. Y no estoy de acuerdo en la República Argentina. No estoy de acuerdo. Pero alguien, digamos, usted lo sabe mejor que yo, uno no puede no estar de acuerdo en un país y en otro sí. Sí, porque... Digamos, no, estamos hablando desde el punto de vista teórico y práctico. ¿Usted está de acuerdo o no con la pena de muerte? No estoy de acuerdo con la pena de muerte. Pero ¿es tan distinto lo que usted está justificando? Sí, porque la pena de muerte ocurre al cabo de un juicio, ocurre al cabo que es impuesta por el Estado. Aquí la pena de muerte... No, sería pena de muerte individual, no estaría, o sea, el individuo que en este caso toma venganza reemplaza al Estado. Y el ladrón que lo está matando también. Lo que pasa es que el individuo que toma venganza... pero yo estoy de acuerdo con que el ladrón vaya preso, mucho tiempo. Sí, pero y que no salga. Acá hay una diferencia, me parece, la nata, que es... El individuo no toma venganza. Si el individuo toma venganza, ese individuo debe ser enjuiciado. El individuo solo puede ser exculpado cuando se defiende. Y si se defiende teniendo que matar en ese momento, porque nadie lo hace... Mire, las consecuencias de las personas que cometen este tipo de hechos tienen una consecuencia muy grande. Nombramos al ingeniero Santos. Me imagino, usted vivió ese caso muy de cerca, claro. Pasó muchos años, con grandes problemas de todo tipo, me imagino. Porque para un ser normal, matar a alguien es un drama. Es un drama de todo punto de vista. Por eso es que no creo que el matar en esas circunstancias sea venganza, sino simplemente es me vengo como puedo. No, doctor, y además, ¿el ingeniero Santos se arrepintió alguna vez de haber hecho lo que hizo? Le cuento a la gente para que no recuerda, le habían robado el estéreo, él estaba en un negocio con su mujer, los corrió a los ladrones con su propio auto, les disparó, los mató a los cuadras, ¿no? ¿Él se arrepintió de esto? Si él hubiera podido cambiar la historia, ¿lo hubiera cambiado? Sí, lo hubiera cambiado. Obviamente, lo que pasaba es que también, como en este caso le habían robado 13 veces, habían entrado a su casa, etcétera, y bueno, y un día fue toda una reacción en la cual la emoción violenta de la que estamos hablando jugó un papel preponderante. Entonces le impide pensar con frialdad, para decir, bueno, yo esto no lo tengo que hacer. Por eso digo que no es una venganza lo que está haciendo el que se defiende, que quizás sería lo que menos le importaría, porque la venganza la tiene que hacer el Estado en lugar de él. Y él se defiende como puede, y no nos olvidemos de algo, que en estos momentos en que entran los ladrones, consiguen su objetivo, y como pasó en el caso recién hablaba Carolina Píparo, o como el otro día leímos una pareja de 80 y pico de años que entraron a la casa, los robaron, la mujer estaba sentada en una silla y cuando salía el ladrón se dio de vuelta y le pegó un tiro y la mató. Obviamente vivimos creyendo que en cualquier momento nos pueden matar.
Doctor, está claro el planteo que usted hace, pero así como hablaba de la proporcionalidad en los medios, ¿no necesitamos también, para que haya legítima defensa, proporcionalidad en los fines o en el bien custodiado? Es decir, no puede estar la vida al mismo nivel que una propiedad, sean 5.000 pesos o lo que fuere. No, en líneas generales, en una cuestión abstracta, obviamente que la vida no está al nivel de una propiedad, pero en este caso la vida no se puede comparar con la propiedad así abstractamente, porque cuando se irrumpe en la casa de alguien para robar, la persona no está comparando la vida con la propiedad, la persona se está defendiendo. Claro, pero una vez consumado el hecho, en este caso un robo, si hablamos del caso de Zárate, del carnicero, ya queda claro cuál fue el objeto de esa irrupción. No matar, sino robar. Robar, pero sí. El que se defiende, si pudiera defenderse lastimando o evitando, etcétera, de alguna manera, seguramente lo haría. Lo que pasa es que lamentablemente, si se va a defender, corre el riesgo adicional de ser muerto. Ojo, yo no prohijo para nada cualquier situación de violencia que vaya a causar grandes problemas en la persona que lo comete, pero lo cierto es que en la medida en que sea legal, en la medida en que la ley permite la defensa de los bienes y la defensa de la vida y la defensa de la salud, bueno, esa persona está obrando dentro de la ley, por lo menos a prima facie. Doctor, cuando la persona va atrás del ladrón a perseguirlo con un auto, independientemente con lo que vaya, es evidente que la persona se tiene que formar la representación mental de que ese ladrón no le va a decir, bueno, ahora me alcanzaste con el auto, toma la plata que te robé. Es evidente que no se la va a sacar de buenos modos, porque si no se lo hubiera sacado antes de buenos modos. Es evidente que va a tener que forzar al ladrón a que le entregue el dinero. Puesto que no tiene ninguna otra arma que el auto, la única manera de forzar al ladrón a que le entregue el dinero es tirándolo abajo, atropellándolo. Y no puede no representarse mentalmente el dolo, si hay dolo, no puede no representarse mentalmente que el auto es un arma y que existe la posibilidad grande de que lo mate al señor al cual va a atropellar con el auto. Sí, efectivamente. A esto le tenemos que asumir que el estado de esa persona en ese momento no es la que estamos nosotros ese es acá otro debate, pero si el tipo fuera perfectamente racional en el momento, el tipo tiene que ser consciente de que hay dolo. Él se tiene que formar la representación mental de que sabe que está en un auto y que va a tener que enfrentar al ladrón cuerpo a cuerpo o auto contra moto, digamos, pero que no va a ser una entrega voluntaria la de su propiedad. Efectivamente, pero acá, ¿quién es el que viola la ley? Ambos están violando. No, ambos no la violan. El que viola la ley, el que da el primer paso y entra en lo ilícito, es el que quiere apoderarse de lo ajeno. No cabe duda que hay uno que la viola primero. Si eso no lo hubiera hecho el ladrón, no hubiera pasado todo lo que pasó, lógico. Entonces, discúlpeme, buenos días, pero ¿usted conoció en algún momento una víctima de un robo, de un intento de robo, que haya tenido la capacidad en esos segundos de violencia y de sentirse agredido, que pueda razonar acerca de, no, porque él tiene tal arma y yo tal arma, entonces va a ser exceso en legítima defensa? Digamos, una persona es capaz de razonar mientras está siendo agredida o está su vida puesta en peligro. Y es imposible que una persona reaccione en esas condiciones. Pero tendríamos que pensar antes, ¿no? Y todos podemos pensar y decirlo acá, pero en el momento de que somos víctimas del hecho, en ese momento perdemos toda la posibilidad de razonar. Porque Carolina Píparo dijo que ella ni siquiera se dio cuenta que estaba baleada. Por ejemplo, perdemos la capacidad por completo de razonar, perdemos la posibilidad de decir qué me conviene hacer, porque en definitiva, más de uno podría pensar, bueno, esto la verdad sí, yo voy a recuperar esto tal vez, pero después voy a tener tantos problemas, como el médico que no va a poder vivir en el barrio, etcétera. Si uno por ahí pudiera pensarlo con frialdad, diría, bueno, que se lleven esto y que les sirva para remedio, por ejemplo, pero sin embargo,
a pesar de eso, no lo hacen de esa manera. ¿Por qué? Porque tiene esa emoción, tiene esa imposibilidad de pensar, de razonar. Pero doctor, si está tan imposibilitado de pensar, no puede salir, agarrar las llaves del auto, subirse, lo hace porque no piensa. Arrancarlo, conducir a toda velocidad, acertarle a la moto en movimiento, aplastarlo contra un poste. Digo, hay una serie de acciones que van contra la posibilidad de que haya actuado bajo una emoción que no sabía lo que hacía. Eso es lo que me parece que la justicia está evaluando. Mire, yo le voy a contar un hecho como para que usted lo pueda juzgar esto mismo. Cuando fue el caso del ingeniero Santos, el ingeniero Santos persiguió a los ladrones y los perdió de vista. Tuvo la mala suerte para él, porque yo creo que hubiera preferido no encontrarlos nunca más, de dar vuelta 200 metros y justo volvérselos a topar. Y allí pasó lo que pasó, y la justicia, ¿qué fue lo que dijo después? Dijo, señor, usted se excedió en la defensa. Lo único que no dijo fue, usted los mató, usted es un homicida. Eso no lo dijo. Dijo, estas muertes son un exceso en la defensa, pero no fueron un hecho fuera de la legítima defensa. Perdón, Jerome, ¿cómo se llama alguien que mata en legítima excedido en la legítima defensa? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cómo lo llama? Es una persona que comete un delito menor, pero no es el homicida que nosotros consideramos, porque el homicida es el que mata con frialdad, con ánimo de matar, bueno, etcétera. Pero legalmente es un homicidio en legítima defensa. O es un homicidio, lo que comete es un homicidio por lo cual se le podría decir homicida. Digo, a lo que pregunta Jorge estoy respondiendo, digo, la denominación legal es esa. Es homicidio en legítima defensa. O sea, es un homicida. Y en definitiva, si uno le llama, lo que pasa es que no es la característica que la gente tiene respecto del homicida. ¿Por qué? Porque a esto voy cuando recién escuchaba que esta persona no debe estar presa durante el proceso. ¿Por qué? Porque no es una persona que vaya a matar de nuevo, no es un peligro para la sociedad como si lo es un ladrón. ¿Perdón? Digo, usted dice, no va a matar de nuevo. Si le vuelven a robar y quiere volver a intentar recuperar sus bienes o defender sus derechos. No creo que, por lo menos no se registran casos en la bibliografía penal de casos que han vuelto a reaccionar de la misma forma. ¿Por qué? Porque ya han tenido que pasar por tantos problemas, tantas cuestiones judiciales, realmente laboralmente han tenido mucho tiempo de problemas que no han podido cumplir con sus tareas, etcétera, y entonces todo eso pesa en la mente, y esa gente que no tiene antecedentes, en líneas generales no tiene antecedentes penales, esa persona no es un peligro para la sociedad. Peligro para la sociedad es el ladrón que lo robó, que tiene antecedentes y que seguramente si no muriera va a volver a delinquir. Entonces, dejarlo preso, cuya única función es... Perdón, yo no sé si usted lo notó, pero usted acaba de decir, si no muriera va a volver a delinquir, por lo cual es fácil deducir que usted no cree en ningún tipo de rehabilitación y que está a favor un poquito de la pena de muerte, a pesar de que usted diga que en Argentina no se puede aplicar. Mire, la verdad sea dicha, que hoy en día la recuperación del delincuente está reducida a una mínima expresión. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué hacemos? ¿Los matamos? No, los metemos presos. Pero si lo encontramos... Pero lo que pasa es que meterlo preso, el problema que tiene es que en algún momento salen. Peor que antes salen. Bueno, ese es el problema. Salen, pero si nosotros logramos que salgan al término de una pena y que la cárcel cumpla una función de resocialización. Sí, estamos todos de acuerdo. ¿Sabe cuál es la discusión en el fondo? Y yo quería preguntarle, ¿usted recomienda que hay que comerse al caníbal? No, nosotros tenemos que actuar en libertad y precisamente tenemos que hacer de la libertad pero prácticamente nuestra forma de ser. Tenemos que mostrar que la democracia, que la libertad es en lo que debe vivir, y precisamente por esa razón, cuando los jueces no cumplen con su función de juez, lo que tratan, en definitiva lo que consiguen, es que la gente trate de actuar en función de lo que no hacen los jueces, en función de lo que no hace la policía. Si los jueces dieran un ejemplo permanentemente y
y de la justicia, con una justicia que pune a los delincuentes, que les impone una sanción correspondiente, seguramente la gente no se sentiría indefensa y no estaríamos asistiendo a todos hechos que pasan todos los días. Jerome, muy interesante la discusión, le agradezco el llamado. Un abrazo. Gracias. Eduardo Jerome, quien hablaba, abogado del ingeniero Santos. Del ingeniero Santos.